Como creo que es evidente para todos nosotros, los hispanos y los hispanoamericanos y españoles en el mundo, una de las situaciones más catastróficas que hoy podemos ver es la de Venezuela. Recordemos que Venezuela es un país que luchó por su independencia, ¿no? Es la tierra que vio nacer a Simón Bolívar, y es el único país que se precia en toda América del Sur de jamás haber disparado una bala contra un vecino. Todos los demás países en América Latina en América del Sur hemos estado involucrados en alguna guerra. Todos hemos disparado contra alguien. Venezuela tiene el orgullo de ser este país pacífico, pero que sufrió su propia catástrofe con una guerra civil que la pulverizó, mató una cantidad enorme de gente, y desde ahí Venezuela se convertiría, ya dejó de serlo, en la democracia más prolongada y más estable en América del Sur. Mientras nuestros países en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, donde ustedes mencionen, están sufriendo alguna forma de dictadura, dictadura militar, dictadura de un hombre fuerte, etc. Venezuela en la década de los 70s y de los 80s tenía una democracia que funcionaba, y funcionaba con la base de una economía enormemente próspera, ¿no? En la riqueza del petróleo. Hoy en día, Venezuela no es ni la pálida sombra de lo que fue alguna vez. Tiene más población en el exilio, buscando tratar de ganarse la vida en los rincones más inimaginables. Uno va a cualquier parte y a cualquier país de América del Sur, en algunos países de América Central, en México, en Canadá, en los Estados Unidos, por supuesto, pero también en España o en Italia, y encuentra una diáspora que nunca había existido antes. Venezuela nunca se había visto obligada a esta diáspora, ¿no? Y muchas cosas han contribuido con esto. La terrible incompetencia de los líderes, el primero de los cuales Hugo Chávez eligió democráticamente, y luego los personajes que ha tenido y que han simplemente saqueado el país a través de la corrupción, pero saqueado como la historia de los que están dispuestos a matar a la gallina de los huevos de oro para ver si es que sacaban más oro, y en consecuencia la infraestructura que Venezuela necesita para poder extraer la enorme riqueza con la que Dios le ha bendecido, no existe. Es decir, la recuperación de Venezuela va a ser lenta, dolorosa, y va a requerir, por supuesto, deshacerse del tipo de personajes que hoy en día están gobernando, ¿no? Y dentro de todas las medidas desesperadas que está tomando el gobierno, una de ellas, que es aprendida del manual político ideológico de Cuba, es la de reducir al mínimo la importancia de la Iglesia Católica, porque sabe que los obispos no solamente mantienen una postura crítica, a pesar que nunca han exagerado o se han expuesto excesivamente a la crítica, pero saben que además de eso tienen el prestigio de la población, y básicamente es la única institución en la que terminan creyendo los venezolanos. Los venezolanos no creen en los ministerios, no creen en la policía, no creen en el gobierno, no creen en el pseudo Congreso, no creen en el Poder Judicial. No hay ninguna institución en pie que pueda servir en Venezuela, salvo la Iglesia. Entonces, ¿qué cosa hace el gobierno de Maduro? Anuncia que va a darle estatus jurídico y legal a la brujería y a las otras
religiones, llamémosle así, pseudo religiones, que llegaron a Venezuela de Cuba. No existían en Venezuela. Pero el presidente Chávez, ya muerto, por la admiración que tenía a Cuba y al sistema cubano, hizo acuerdos para básicamente justificar regalarle el petróleo abundante en Venezuela a Cuba. Y para eso solicitó un ejército de profesores y de médicos y enfermeros cubanos. Y todos estos visitantes, por si acaso, no eran en su mayoría personas malas, eran profesionales que eran enviados con un propósito ideológico, pero también para hacer dinero, porque Cuba, el gobierno cubano, recibía un pago exorbitante, exagerado por Chávez, para justificar donarle una cantidad enorme de petróleo y hacer que el régimen cubano fuera económicamente viable, como hoy en día no lo es, porque Venezuela no tiene cómo enviar petróleo y el petróleo que le envía México es minúsculo comparado al que necesita. Estas personas no recibían esa compensación directa. El Estado venezolano le pagaba al Estado cubano a precio de rey y el Estado cubano le pagaba poco, tarde, mal y nunca a estos cubanos. Pero en Cuba ya había habido este proceso de oficializar y legalizar la brujería y las distintas prácticas afrocubanas que están vinculadas, digamos, al culto a devociones, si les podemos llamar así, oscuras, para no decir satánicas, para competir con la Iglesia Católica y para socavarla. Y como esta es una creencia, no le voy a llamar religión desorganizada, ¿no? El vudú, la brujería, y que trata con fuerzas oscuras, no es una religión fuerte, firme, organizada, histórica, como es la Iglesia Católica. Entonces, estas pseudo religiones con rasgos claramente satánicos le vienen bien a un dictador que no le interesa el bienestar espiritual. Recordemos que Hugo Chávez solamente se volvió devoto y religioso y católico y dejó de insultar a los obispos venezolanos cuando se estaba muriendo de cáncer y pedía la bendición, pedía misas de sanación, pedía todo lo que podía pedir a la Iglesia Católica, no a los brujos. Pero los brujos les viene bien porque si la devoción de la gente, especialmente de gente necesitada, puede ser desviada hacia una pseudo religión con raíces satánicas para que estas personas pidan desesperadamente lo que no tienen, alimentos, vestidos, oportunidades, etc. Porque creen que las fuerzas del mal cumplen mejor, entre comillas. Y para las cosas mundanas, hermanos, no tengan dudas, el recurso al mal, a los poderes del mal, da más resultados en el corto plazo. Pero a cambio de tu alma y a cambio de tu bienestar futuro también. Entonces, no es sorpresa que el gobierno de Maduro esté por puro oportunismo político, ¿no? Porque Maduro se ha hecho bendecir por las sectas protestantes, por ministros evangélicos, se ha hecho declarar el ungido, el enviado por Dios, cosa que la Iglesia Católica nunca va a hacer porque los Mesías no existen para la Iglesia Católica. Nuestro Mesías ya llegó y estamos esperando su segunda venida, tal como Él ha pedido que lo esperemos, con fe, esperanza y caridad. Entonces, si nosotros tenemos que rezar por Venezuela, por esa patria hermana,
siempre viendo cómo está colapsando y desapareciendo del mapa como una nación viable, existente. Más ahora tenemos que hacerlo cuando el oportunismo y el apego político, la desesperación por mantenerse en el poder a cualquier costa, incluso de la vida de cientos de miles de venezolanos, lleva a una persona a recurrir a fuerzas satánicas. Entonces, más que nunca tenemos que rezar por Venezuela, rezar por intercesión de la Virgen de Coromoto, de sus nuevos santos ejemplares, para que nuestros hermanos de Venezuela se vean liberados pronto de toda forma absoluta de mal. Que tengas un buen día.